Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la película Una loca película de vampiros. Espero la disfruten. La película comienza en el Festival de San Salvatore, o algo así, donde vemos a quiero decir Becca, corriendo y diciendo qué harías para salvar a alguien que amas, o mejor dicho, a su novio vampiro llamado Edward, quien está por quitarse la ropa ante todos y ante el consejo o algo así de vampiros, del cual un chao vampiro es el líder. Becca intenta detenerlo, pero las fans del vampiro empiezan una batalla campal contra las fans del chico perro. Edward brilla ante todos y el consejo decide acabar con él, mientras Becca salta a su rescate, aunque otro vampiro de un colmillo aparece y parece que la interceptará. En un flashback, Becca se muda a la ciudad de murciélagos y perros para vivir con su padre, quien es el sheriff del pueblo. Y desde que llega empieza a sospechar que algo raro ocurre en el pueblo, pero no sabe qué es. Llegan a casa y su padre le dice que su habitación está como la dejó, incluidos sus juguetes y... ¿Qué es eso? Estoy solo desde que tu mamá se fue. Luego llegan unos amigos de su padre para conocer a Becca. Ellos son Bob y su hijo Jacob. Ella lo saluda y su padre juega un rato con Bob. Becca habla con Jacob, quien actúa un poco raro, y su padre le regala el auto que ella recibe encantada. Veo que quieres comprarme afecto con esa mierda de camioneta para compensar todos los años que me descuidaste como padre. Te dije que le gustaría. Becca rápidamente se hace amiga de muchos estudiantes en su nueva escuela secundaria. También le intriga el misterioso y distante Edward Sollen y su familia durante el almuerzo. Al entrar al salón de biología, el maestro le dice que se siente a la par de Edward. Becca, siéntate junto al chico misterioso con el que estás destinada a tener una relación fatalista que disparará 4 libros y una franquicia de películas. Además, el extraño comportamiento de Edward la deja perpleja durante toda su clase. Mientras tanto, un grupo de vampiros que generalmente se confunden con los Black Eyed Peas atacan a un pescador, quien por cierto le da una buena golpiza al pálido, aunque lo terminan comiendo. Más tarde, cuando Becca casi es atropellada por una camioneta en el estacionamiento de la escuela, Edward detiene el vehículo empujando a otro estudiante en el camino de la camioneta. Ya en casa, Jacob supo del accidente y le lleva globos con mensajes escondidos que demuestran lo que siente por ella. Por favor, sé la madre de mis hijos. Pero Becca lo rechaza cortantemente. Luego llega su padre y le dice que encontraron el cuerpo del pescador y la policía le atribuye la ola de asesinatos a los canadienses. También le da un spray pimienta y le pide que lo use en él para saber cómo se defendería de un ataque, lo cual no termina muy bien. El atacante. Tienes que golpearlo donde más le duela, Becca. Becca luego sueña que Edward estaba en su habitación, pero en verdad lo está, pero le repugnan las cosas que ella hace mientras duerme. Después de mucha investigación y reflexión, Becca se enfrenta a Edward y le dice que por sus cualidades cree que él es un... Un Jonas Brother. Edward la corrige diciendo que es un vampiro, pero que solo consume sangre animal. Y a pesar del peligro de estar cerca de un vampiro, Becca acepta ir al baile de graduación con Edward. Más tarde, Becca y Edward se besan apasionadamente en su habitación. Becca intenta seducir a Edward para hacer el sin respeto, pero él se abstiene para no lastimarla, pero de igual manera termina lastimada por él. Mientras tanto, su padre, Bob y Jacob persiguen a los vampiros, aunque su padre sigue creyendo que son los canadienses. En el cumpleaños de Becca, Edward le presenta a toda su familia de vampiros. Todos se presentan y mientras ella desenvuelve un regalo, Becca se corta con un papel. El hermano de Edward, Jeremiah, intenta morderla, pero es derribado. Y ella también. Además, los demás miembros de su familia también la atacan, pero Edward logra detenerlos. Así que para mantener a su familia alejada de Becca, Edward la lleva al bosque en su espalda. En uno de esos scooters eléctricos, por supuesto. Becca desea que Edward la convierta en vampiro, aunque este le dice Nell loca, y luego procede a romper con ella, quien se pone en modo odiosa después de que él se va. Y para su ya mala suerte, Becca es encontrada por los Black Eyed Peas vampiros y ocupa el spray pimienta, pero le termina dando a Buffy la cazavampiros. Cuando todo parece perdido, Edward interviene. ¿Qué pasó, Jack? ¿Dónde está el respeto, No te comes a la novia de un amigo cuando acaban de terminar. Y la salva, y también extrae el veneno de su cuerpo.
Y luego Edward vuelve a irse, dejando a Becca con el corazón roto durante meses. Y ella lo ve en todos lados. Para distraerse sale con su amiga a ver una película y también la consuela su amistad cada vez más profunda con su amigo de la infancia Jacob, quien cada vez parece más un perro. Becca le dice que lo nota diferente y él le dice que ya es un hombre, es decir, que ya hizo la comunión. Porque es lo que un hombre hace. Becca usa la moto para ponerse en peligro y ver a Edward, pero solo sale golpeada. Y Jacob llega a auxiliarla quitándose la camisa, a lo que Becca queda sorprendida por lo que ve, aunque no de la manera que ella esperaba. Cuando los vampiros abordan de nuevo a Becca en el bosque, Jacob se transforma finalmente, pero en un chihuahua. Aunque su manada de hombres lobo de dudosa procedencia llegan a acabar con el oscuro vampiro. ¡Qué mala palabra elegiste! Al terminar, Jacob parece ser otra persona y se lleva a Becca. Mientras tanto, Edward se mudó a Río y ahora está saliendo con Lady Gaga para superar la pérdida de Becca. Más tarde, su hermana Iris, quien puede ver el futuro, le informa que tuvo una visión en la que Becca se quitaba la vida. Él habla a su casa y Jacob contesta para saber de ella, pero hay una pequeña confusión y Edward termina creyendo que Becca ha fallecido. Aunque en ese preciso momento, Iris tiene otra visión de la supervivencia de Becca. Pero Edward ya se ha ido, así que no puede advertirle. Más rápido que el viento, Iris llega a la casa de Becca y le dice que tiene que salvar a Edward, mostrándole que todavía está viva, ya que este se decide provocar a Solturi, un grupo de vampiros poderosos y narcisistas, para que lo mate exponiéndose a la luz del sol frente a los humanos. Jacob aparece y exige que Becca elija entre él y Edward, pero justo antes de que ella anuncie su decisión, un gato lo distrae y sale corriendo a perseguirlo. Para sorpresa de Becca, los Solturi están actualmente de fiesta en el baile de graduación debido al tema de San Salvatore. Mientras tanto, los amigos de Becca quieren ganar la coronación y meten más votos a la urna. Y luego pasa todo lo del principio de la peli. Así el vampiro de un colmillo pasa de largo. Pero Becca no puede llegar a Edward antes de que él se exponga, en sentido figurado y literal. Sin embargo, se produce el crepúsculo, seguido de una luna nueva y un eclipse, lo que oculta la naturaleza vampírica de Edward, mas no de que aún está desnudo. Becca llega y lo pone a salvo, o más o menos, ya que los atrapa el chao vampiro. El padre de Becca llega para ver cómo está, lo que la llena de esperanza. Sin embargo, cree que las criaturas sobrenaturales son el tema del baile de graduación y se va tranquilamente. Después de una pelea entre Edward y el chao vampiro por todo el baile, Edward se ve obligado a convertir a Becca en un vampiro, a riesgo de morir horriblemente. Pero antes de hacerlo, es momento de anunciar a los reyes del baile y por supuesto ganan los amigos de Becca. Pero descubren que hicieron trampa. Un segundo. Al parecer, recibieron más de 69,000 votos en una escuela de solo 300. Así que el director elige a los ganadores al azar, siendo estos el chao vampiro y otra vampiro. ¡Ay, por Dios! ¡Ganamos! ¡Ganamos! A lo que Chao se emociona mucho, pero aún le dice que debe convertirla en vampiro. Edward acepta hacerlo solo con la condición de que ella se case con él, lo que ella acepta. El paso siguiente procede a convertirla en vampiro. De repente, Edward es golpeado en la cabeza por la líder de los fans de Jacob, y la película acaba. Ah, te creas, en la escena de la mitad de los créditos, Edward sobrevive al golpe, y la chica es atacada por la recién vampirizada Becca, terminando así la película. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, considera darte una vuelta por mis otros videos y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.